Vamos a, vamos a leer el versículo número 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Y aquí viene el esposo, salid, recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para nosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar, hermanitos. Padre, te damos gracias. Vamos a hablar del peligro de la comodidad. Pudiéramos también hablar del peligro de la indolencia, el peligro de la indolencia, el peligro de el confort, estar relajado. Para que hablemos luego de estos versículos, es importante que hagamos una exploración de la vida cotidiana. En la vida común, en la vida normal, siempre cada persona tiene diferentes dinámicas dentro de esa vida. En esas diferentes áreas va a triunfar, va a alcanzar, va a obtener en cualquier campo. Puede ser en la familia, puede ser en lo económico, puede ser en lo académico, cualquier área. Siempre esto es posible cuando la persona sale del relajamiento, de lo cómodo, del estado de confort. Son esas las personas que siempre los vamos a ver destacados o destacarse en cualquier área de esas. No así aquellos conformistas dentro de este mismo campo normal, secular de la vida. Bueno, el conformismo se acomoda y pasa la vida, y lo que deja como legado pues son fracasos, deudas, familias en la cárcel, enfermedades y ¿qué diríamos? Todo eso es una realidad que nosotros podemos como digerirla porque estamos viviendo en este mundo real. Entonces, ese conformista, bueno, no logra nada. Y como decía, lo que al final se va a alcanzar, pues es igual nada. En este campo que estoy mencionando, no difiere de la vida espiritual. La vida espiritual, por supuesto, va más allá que esto. ¿En qué sentido? Pues todos debemos de saber que como humanos
aquí somos todos temporales. Pero cuando hablamos de lo que es los asuntos espirituales o los asuntos en esas dimensiones de Dios, pues eso trasciende. Eso va más allá de esto tangible, esto va más allá de lo que vemos. Es algo que es eterno, bien a un lado o a otro lado. En ese campo es que va más allá de lo que sería lo transitorio en este mundo, en esta vida. Y por supuesto, hermanos, lo que resulta de lo que es dado la palabra que dije del acomodamiento en este campo espiritual, lo que trae prácticamente son pérdidas. No podemos pensar de otra manera, porque eso es lo que vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, si hablamos de que son pérdidas, siempre el estancamiento espiritual trae pérdida en lo que sería primeramente en la familia, trae pérdida en el poder comprender, alcanzar cosas que en la vida solo se logran en la vida de la dinámica, pero en la vida de la comodidad espiritual es pérdida en todos los campos. Por ejemplo, si vemos, para poner ejemplos bíblicos, si nos vamos nosotros al capítulo número 1 del primer libro de Samuel, vamos a ver ahí a un hombre acomodado, a un hombre en confort, en relajamiento espiritual. Pero cuando hablamos de ese hombre, me estoy refiriendo a uno que tenía la asignación del sacerdocio en lo que era este lugar. Estoy refiriendo a Elí. Por ejemplo, en el caso de Elí, hermanos, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, ahí vemos por lo menos ya cabal lo que es la pérdida espiritual. Pero ¿por qué viene la pérdida espiritual? Viene por la comodidad del sacerdote, por la comodidad del hombre de Dios. Todo eso es nocivo para la vida espiritual. Y ahí, por ejemplo, podemos leer en este capítulo, si gusta, váyase para que así le vayamos sintiendo un poco más de sabor a esto. Dice este primer libro de Samuel, en este capítulo número 1, fíjese bien, en el capítulo decíamos número 2, dice en el verso 12, fíjese, ahí dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjese que cuando dice ahí los hijos de Elí eran impíos, a veces uno puede culpar a los hijos, uno puede culpar a estos hijos de Elí, y muchas veces lo hacemos, pero no vamos a la raíz del mal. La raíz de que ellos actuaran de esta manera no eran ellos, es la comodidad espiritual que vieron de su padre, el descuido de los asuntos de Dios es lo que lleva a estos muchachos a ser impíos. Porque fíjese, hermano, que uno puede ir viendo las contradicciones que, bueno, aparecen acá, porque la idea normal dentro de esto en lo práctico es, bueno, si este era hijo de un pastor, este era hijo de un sacerdote, estos muchachos tenían, y ahí viene lo que es el señalar al hombre de Dios o al que está ahí, en este caso Elí, pero señalar a los hijos. Pero aquí el culpable es Elí.
Elí es, aquí vamos a ir aprendiendo de esto, porque esto nos compete a nosotros, nos involucra a nosotros. Y ahí vemos quién es el culpable. Y fíjese, hermano, que por eso es que con los hijos no es solo tener hijos, no solo es engendrar hijos. Y sobre todo nosotros, los creyentes, porque pues está bien, el mundo está patas arriba, pero nosotros no podemos pensar o hacernos de lo ignorante, que nosotros no sabemos los trasfondos de la vida real en Dios. Nosotros estamos de alguna manera conocedores de las cosas de Dios, a dónde se triunfa, a dónde se logran victorias. Nosotros sabemos muy bien que solo es en Dios. Y por ejemplo, en este caso vemos acá que es el asunto de los hijos. Siempre lo que va a llevar a esta gente pequeña va a ser, hermanos, el que vean en esos progenitores acciones espirituales y no acomodamientos espirituales. Esto es así. Esto yo le estoy hablando en puro castellano del más práctico. Es ahí donde está la victoria o la derrota. Porque siempre la Biblia dice y habla de principios, como es en el caso de lo que se siembra, eso es lo que se va a cosechar. Si usted siembra, como dice, si sembramos huracanes, vamos a cosechar tormentas, o si sembramos tormentas, vamos a cosechar huracanes. En el campo espiritual, por eso lo que es con respecto, y que no es el tema de la familia, con respecto a esto, hermanos, la familia es un gran compromiso. El estar guiando y tutelando la familia es una mayordomía que el creyente tiene que sacar adelante. Pero ¿cómo es que podía ser diferente la vida de los hijos de Elí? Bueno, viendo el ejemplo del padre. Eso era lo que haría la diferencia. Porque cuando sembramos, hermanos, principios, cuando sembramos temor a Dios, cuando sembramos servicio a Dios, cuando sembramos, hermanos, cosas que no son de las temporales de esta vida, de alguna manera al mono se le va a ir metiendo. No al mono ese de que conocemos, sino al cipote se le va a ir metiendo. Va a ir entrando. Por eso es que si uno fracasa, sobre todo el creyente, fracasa porque no quiere leer, fracasa porque no quiere entender dónde está el renglón o lo que es el guión de las bendiciones en Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí con esta familia? Lo cómodo. Ya tenía su iglesia, ya tenía su vida cristiana, su vida espiritual, y bueno, ya soy el siervo de Dios. No, el siervo de Dios tiene que moverse, tiene que mover las aguas. Damos un gloria a Dios, hermano. Tenemos que hacerlo. Espero pues que me esté dando a entender. Por ejemplo, en este caso aquí vemos los hijos de Elí, y le voy a decir más. Fíjese que Elí salió perdiendo los hijos. En la guerra los mataron a estos impíos. Allá cuando se enfrentaron con los otros ejércitos, a morir fueron. ¿Y a dónde está la raíz del mal? La raíz del mal está en el acomodamiento espiritual. Por ejemplo, vamos a ver, Dios ya no nos habla cuando estamos acomodados espiritualmente. Y lo vamos, y véalo, vaya viendo el libro Primera de Samuel. Vea esto en el capítulo número, vamos a ver, en el capítulo número 3, versículo 1. El joven Samuel dice:
ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión, con frecuencia había una escasez. Cuando ya no hay una dinámica espiritual, cuando lo que genera en nosotros, hermano, acomodamiento espiritual, igual muerte, igual fracaso. Por ejemplo, no puede usted llamar de otra manera lo que es que ya Dios no hable, que en una casa ya no haya presencia de Dios, en una casa de un creyente. Y eso sería el acabosis, hermano, que ya no haya el temor de Dios dentro de nuestros ámbitos familiares. Aquí lo que estamos viendo es que ya Jehová no hablaba. Ya no hablaba. ¿Por qué no hablaba? Porque era tanta la comodidad espiritual de este sacerdote, hermanos, que ya ni oía, ni distinguía. Ya ni distinguía cuál era cuando hablaba el Señor y cuando Dios no hablaba, o cuando hablaba. Porque eso es lo que vemos acá, que ya no había palabra. Ya el Señor dice, bueno, esto ya estamos tan cómodos que ya de todos modos ya no agarran nada. Ya, ¿para qué les voy a hablar? Demos gracias a Dios que todavía el Señor está intentándolo, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Demos gracias a Dios que todavía, hermanos, Dios en su misericordia sigue hablándonos a nosotros. Yo digo, gracias a Dios que esto me sirve a mí, y espero que a usted también. Entonces, acá lo que estamos viendo es eso. Ya dice Dios, bueno, a este ya para qué le voy a hablar. Este está tan cómodo y está tan ocupado en sus asuntos que esto es, lo diríamos en palabras comunes, en dichos comunes, diría Dios, esto es gastar pólvora en sope. ¿Y en qué consiste gastar pólvora en sope? Bueno, por lo menos un gavilán se puede hacer sopa, pero un sopilote no, hace que el tiro fue de gusto, en ese sentido, ¿verdad? Entonces ya no hay voces, ya dice, ¿para qué le voy a hablar a este? Y lo tremendo es, una de las grandes pérdidas del acomodamiento espiritual, oiga bien, hermano, oiga, uno es que Dios se busca otro. Como este ya no le entra de una o de otra manera. Porque fíjese, hermano, que hay iglesias donde muchas personas ya están, como dicen, como inmunizadas de la palabra. Hay personas que ya no sienten nada. No hay un reargüir. En este caso, el acomodamiento espiritual nos lleva a pérdidas, como sería las sustituciones. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Saúl? Otro acomodado espiritual. Usted se recuerda cuando Dios le dio el bautismo del Espíritu Santo, hablaba lenguas en medio de los profetas. ¿Cuántos de ustedes han predicado en alguna vez y ahora, hermanos, son cohetes quemados? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos de los que están escuchando ahora solo son la sombra de lo que fueron? ¿O somos la sombra de lo que fuimos? Saúl, entre los profetas, pero se acomodó el rey Saúl, tranquilo, mire, como era grande. Ese es el problema. A veces uno dice, no, hombre, si yo me las pecho, no, hombre, si yo me las ingenio, yo sé cómo salir adelante, yo no es para tanto, yo sé de qué manera es que puedo manejar los asuntos espirituales. En este asunto, hermanos, no valen los métodos en sí humanos.
La Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu es el que va a prevalecer y no el que es guiado por el corazón humano. Ahí ve, ¿cuál fue la pérdida de uno que, hermanos, había sido puesto como el primer rey de Israel? Este hombre hubiese dejado un tremendo legado, pero terminó el reinado, lo perdió, se buscaron otro, pero aparte de que se buscaron otro, ¿de qué manera terminó la vida Saúl? Y qué bien que solo él, sino que se llevó a los hijos de encuentro. Son realidades de la Biblia, hermano. Aquí no es que estemos inventando lo que no se debe. Entonces, en este caso, ahí vemos que Saúl no solo fracasó él. Una de las cosas que se le debe de tener miedo, sobre todo el cristiano, es el acomodamiento espiritual. Eso es peor que ese virus que anda matando gente. Eso es peligrosísimo. Y es en lo que con facilidad vamos cayendo. Y vamos cayendo en la idea de que no, hombre, si Dios lo que ve es el corazón. No, hombre, si Dios es amor. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y por ahí nos vamos y nos vamos apagando. Fíjese que un ejemplo de la vida cotidiana, lo que muchas veces nosotros repetimos con respecto a las brasas. La brasa que se separa del montoncito donde está con fuego, esa brasa luego, hermanos, se vuelve negrita, ya deja de ser roja. Pero ¿de qué manera es que esa brasa va a permanecer rojita y echando fuego ahí? Y va a servir para hacer asuntos dentro de la cocina o dentro de las actividades de la vida, que es el estar ahí en ese fuego que entre unas y otras les permite estar activas. Pero cuando entra el acomodamiento espiritual o en el acomodamiento, en el caso de este ejemplo, hermanos, se separa y se apaga. Esto de la vida espiritual no es tanto el andar una Biblia, el asistir a una iglesia. Esto va más allá. Y eso es lo que quisiera, hermano, siempre cuando yo trato de aquí dirigirme a los oyentes. Lo hago siempre con el deseo de que como que haya una reacción, como que haya un despertamiento. Porque el problema es, a veces a uno le pasa la del guardavida que se le está ahogando el que se metió al agua. Usted ve que el salvavidas, yo le preguntaba a uno y usted me dice, ¿me han muerto algunos? Me dice, porque ya no les puedo sacar el agua. Pero ¿cómo hacen esos hombres para darle vida a esos casi muertos, llenos de agua, a sus cuerpos? A pura boca. Le meten la boca, le meten aire y le sacan agua, y le meten aire y le sacan agua, y así lo resucitan. A veces le hacemos de eso, hermano, pero no es con el afán de dañar, es con el afán de sacarles el agua, para que podamos, como lo hizo Eliseo, que Eliseo mandó a Jesse y Jesse le ponía el báculo. No, este asunto no es con báculo, le dijo Eliseo a Jesse. Este asunto de resurrección es boca a boca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto es boca a boca. Eso es. Usted ve dentro del campo espiritual,
doctores, graduados en doctorados de acomodamiento, graduados de doctorados ¿de qué? De comodidades o de comodidad. Doctorados, graduados dentro de las iglesias. ¿Y cómo se va dando esa graduación, hermano? ¿Cómo es que se logra eso? Eso es cosa sencilla. Si, fíjese que si uno como creyente fuera así cuidadoso, no tanto así como el que compra un vehículo y que nunca le ve el aceite, y cuando ya echa humo se lo ve y ya que no tenía nada, ni tenía agua. Pero si uno es cuidadoso, uno va chequeando su vida espiritual. Uno va dándole seguimiento a la vida espiritual, y cuando uno va haciendo conclusiones de cómo empezó y a la altura que ya a este tiempo ya lleva uno algún tiempo de caminar en la vida espiritual, entonces uno va chequeando y dice: no soy ni la sombra de lo que fui al principio. Pero eso se necesita sinceridad. Eso se necesita también que otros, hermanos, que inspirados por el Espíritu, hayan valorudos que le prediquen de esa manera a uno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Por qué? Que hay valorudos. Porque los púlpitos ahora para lo que se encargan es, hermanos, para sobar a la gente y decirles cosas que no son ciertas, con tal que no se les vaya. Lo que dice Pablo: si yo agradara a los hombres. Pablo, la lucha era hacer las veces de resurrección en las iglesias a donde tenía que hacer esas prácticas, porque el acomodamiento espiritual es tremendo. Es que es lo que tiene que hacer uno. Mire, hermano, si yo soy un servidor, yo no me voy a conformar con ser un servidor. No, yo tengo que ir a chequear más allá. Que no digamos, pues si yo me congrego, yo voy a la iglesia. Dios mío. Pero ahí estamos dejando de ser sinceros con nosotros mismos. Y el problema es que cuando viene el acomodamiento, es decir, cuando al fin vamos cayendo gradualmente, hermanos, a veces sabiendo y a veces haciéndonos los que no sabemos, cuando vamos cayendo, no solo el problema es para uno, sino que nos llevamos de encuentro a los demás. Como el caso de Elí, como el caso de Saúl. ¿Qué es lo que tenía que hacer Saúl? Sincerarse. Bueno, yo al principio yo era siervo. Yo tengo que volver a esos niveles. Pero se acomodó el rey Saúl. No, me decía, ahora tengo poder. Son los errores más grandes que se pueden cometer. No, si yo ya puedo recitar la Biblia de memoria. No, si yo ya entiendo teología. No, si yo ya soy rey, yo ya puedo. El problema es que se fue apagando. Y cuando se cae en el acomodamiento espiritual, mire lo que le pasó. O sea, se presta, hermanos, se presta para otras cosas. Ese hombre que hablaba, que profetizaba con los profetas, se le metió un demonio. Y después ese hombre se puso demoníaco. Después ese hombre, bueno, se tuvo que pensar en un arpista para que le cantara, porque cuando ese animal lo empezaba a azotar, lo desesperaba. Un hombre que había profetizado con los profetas. Y le traían, y entonces, hermano, venía David, el cipote David, y le cantaba y se ahuyentaban los demonios. Dios no lo llamó con demonios, Dios lo llamó, hermanos, ungiéndolo con el poder del Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos uno, amén.
ahí. Y fíjense que en el capítulo número 4 de primera de Samuel, versículo 13, terminó con el acomodado Dios. Como, léalo ahí, por favor, para que no vayamos ya, hermano. Tomo, ya estuvo, ya. ¿Qué dice ahí? 4:13 de primera de Samuel. Siga. El verso 13 dice: cuando llegó aquel, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca. Y a continuación, para resumir, dice que se cayó de la silla y se desnucó. Así terminó este acomodado, desnucado. Es pérdida, hermanitos. Es bien tremendo esto, lo que usted está viendo. Y es Biblia, pues. Por ejemplo, veamos el caso de la tsunamita en el capítulo número 5 de Cantares. Dice en el capítulo 5, verso 12, agarre la Biblia y léanlo conmigo, y con eso vamos ya cerrando. Cuando dice la Biblia en este libro de Cantares, versículo 5, y el verso 2 en adelante, dice: yo dormía, pero mi corazón estaba, ¿qué dice? Velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y mire lo que le contesta la tal acomodada. Mire: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo me he de ensuciar? Ajá, esa fue la respuesta de cuando decía: abre, mi amada, paloma mía, amiga mía. Ella está acostada, está cómoda. Y dice que ella reaccionó, pero ella reaccionó tarde. Y dice, cuando fue a la puerta, dice, se levantó y fue a la manecilla de la puerta y el amado ya no estaba. Estas son las pérdidas espirituales, hermano. Pero ¿por qué vienen estas pérdidas espirituales? Dígalo conmigo, ¿por qué vienen? Vamos a ver. Por los acomodamientos espirituales. Esto es un virus terrible, peligroso, que a las iglesias las tiene entre la vida y la muerte. Entonces, allí ve usted que estaba tan cómoda en su confort espiritual, que le dijo: no, yo ya me vestiles, yo ya me lavé los piecitos, ya yo no me puedo ensuciar para irte a abrir. Entonces dice que entonces reaccionó. Esas son las reacciones. Y cuando reacciona, va a la puerta y solo el olor al amado había quedado. El olor ¿a qué dice? A mirra. Eso es lo que había quedado. Y salió
Y salió, eso es es decir, ya son extremos, ya son como actitudes fuera de tiempo. Ella dice que luego salió y se expuso a los peligros. Luego lo agarraron los guardas de la ciudad, le quitaron su manto. Luego se encontró con unas doncellas ahí. Ellas no han visto a mi amado. Y le dijeron, desmeritaron al amado que ella buscaba. Y le dijeron, ¿acaso hay otro amado? ¿Acaso quién es tu amado para que andes exponiéndote a estas horas? Y ella le da el resumen del amado. Mi amado es maravilloso, mi amado es precioso, mi amado es contado entre 10,000. Mi amado es un amado que no hay comparación, no hay parandongo, no hay nada. Damos un gloria a Dios, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué fue lo que sucedió? Acomodamiento espiritual. El capítulo 5 que leíamos, el 25 que leíamos de las vírgenes, verso 6 en adelante, exactamente es lo mismo. Es decir, ahí, ¿qué es lo que estamos? Cristianos, es la figura de cristianos cómodos. Ahí lo que estamos viendo es la figura de creyentes. ¿Y qué es lo que dice? Y a medianoche se oyó un clamor. Y aquí el Espíritu viene. Y luego viene el cortejo del esposo. Acuérdense que el Señor saca este dato, o esto se saca de la vida cotidiana de las bodas judías. En ese momento viene el cortejo y ellas deberían de haber estado preparadas, deberían de haber dejado la comodidad, deberían de haber buscado aceite antes. Damos un gloria a Dios, hermano. Deberían de haberse preocupado antes. Pero dice que, fíjense, estas son las pérdidas. Yo estoy hablando de las pérdidas del acomodamiento espiritual. Ellas deberían de haber, y ese es el mensaje para el creyente. El creyente, hermano, lo menos que puede hacer, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Yo decía en la mañana, mire, nos van a sorprender. Vamos a ser sorprendidos cuando menos lo esperemos. Hay dos razones de sorpresa. Una es que se puede morir uno de un momento a otro. Y lo otro es que viene Cristo. Y en este caso, aquí podemos ver pérdidas espirituales. Pero ¿por qué aquí hay una pérdida espiritual? Porque estas mujeres es ya fuera de tiempo que le dicen, tienen la apariencia, tienen el sticker de que son las vírgenes, las señoritas que iban a acompañar el cortejo del esposo. Pero cuando ellas dicen a actuar con lo que son sus lámparas, no tienen aceite. Y luego le dicen a las otras que medio estaban algo cabeceando también, pero por lo menos estaban, hermanos, no tan acomodadas. Y le dicen, danos de tu. No, les en este momento, no, este aceitío es antes, mamita, le dijeron. Este aceitío se consigue cuando uno tiene una dinámica espiritual. Este aceitío de aceitío no se puede transferir. Y esto es así, hermano, así como un vuelo de avión. Usted no puede transferirme su vuelo para que yo vuele con el nombre de ese boleto. La vida espiritual es muy personal. La vida espiritual es muy personal. Y a veces nosotros, mire, den gracias a Dios que todavía ustedes tienen un pastor que les predica la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Todavía denle gracias a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ya poca palabra se ve en los púlpitos. Lo que más se ve ahora son cuentos, halagos, flores, pero menos el ir al fondo de la realidad de lo que es.
la condición espiritual. Esto la gente no lo quiere tocar eso porque incomoda al otro. Y el otro no quiere ser incomodado. Y por eso es que la gente ahí anda, hermanos, de iglesia en iglesia, donde les prediquen lo que ellos quieren oír. Está bien, ¿verdad? No, yo quiero que me prediquen que yo voy para el cielo. Yo quiero que me prediquen que yo soy un gran siervo. Y eso le gusta a la gente. Varón de Dios. Se hincha uno. Varón de Dios es un título, no es eso que los locos andan diciendo varón de Dios. Eso eran títulos que solo los sustentaba un Eliseo o otros. Amén, amén. Hermano, es que usted es mi respeto para usted. Eso le gusta a la gente. Que el pastor les diga, no, hermano, si usted viera, si usted cuando da la vuelta así que ya se va, le digo, yo veo un fuego en la espalda suya. A eso les encanta. Veo la gloria de Dios en usted. Eso le gusta a la gente. Predique así, se le va a llenar la iglesia. O predíquele que hay que ser exitoso en lo económico y que usted le va a dar la llave de la economía. Sí, ¿para qué tanto? No va a caber la gente. Eso es lo que la gente quiere oír, pero no quiere oír. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino se amontonarán con comezón de oír, pero de oír no la palabra, sino fábulas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oír fábulas. Damos un amén, iglesia. Oír fábulas, eso es lo que le gusta, las fábulas, cuentos, anécdotas, asuntos de la vida real. Eso es quitarle el tiempo a la gente y complacerlos con lo que ellos quieren. Pero estos asuntos son más objetivos. Entonces, aquí vienen estas mujeres, que era el texto que tomamos. Aquí vienen estas mujeres angustiadas. Danos aceite, no, vayan a comprar y si hayan, nos dan a nosotras también. Y fueron a esas disoras, como decía mi abuela, de la noche. Andar tocando puertas, ya no hay tiendas abiertas en primer lugar. Lo que pueden encontrar es un asaltante. Es decir, son fuera de tiempo. Por eso es que el libro de Hebreos habla: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora es el día que hizo Jehová. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Y yo no sé, la Biblia no dice si hallaron aceite. La cosa es que fueron a tocar otra vez allá donde se habían metido las muchachas aquellas. Y le dijeron al Señor, son las 5. Y cuando le dijeron al novio, son las 5, que cuando pasaste tú no estaban preparadas. Esa no las conozco, yo dije. A ver, ¿quién serán? Y el problema es que ese ambiente social de los judíos, solo entraba el que tenía el ticket, el que tenía no sé cómo le llaman, o sea, su tarjeta, el invitado. Y ellas eran invitadas. Solo entraban. Entonces, el costumbre era que cuando ya entraba el último invitado, ¡fua!, estaba el portero y cerraba. Ya. Y ahí, aunque tocaran, aunque patalearan, ya no se podía abrir. Por allá parece que que no era invitado se le metió. Pero ahí andaba el dueño de la fiesta. Le dijo, ¿y vos quién? ¿Cómo te metiste aquí? Le digo, si no estás vestido no tenés etiqueta, pues, no tenés vestido de invitado, porque les ponían hasta su vestido para entrar a esas bodas, a esas fiestas. Normal, o sea, vida real. ¿Qué es lo que saca el Señor de ahí para plantarlo acá? Dice, bueno, dije, y dice que empalideció aquel hombre. Ese es en otra escena. Empalideció aquel hombre. No andaba, debía saber por dónde se había metido.
Y eso que no nos haga pensar que al cielo nos podemos meter por algún lado, algún coyote nos puede meter. Al cielo no hay coyotes, señores. Al cielo solo hay un camino y ese camino es estrecho. Y dijo Cristo: solo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Fuertes esas palmas al Dios de la gloria. Comodidad espiritual. Entonces, ahí llegó el Señor y le dijo: ¿y vos y cómo andas aquí? Le dijo el dueño de la fiesta. Palideció, dice: saquen este. Son cosas reales que las plasma el Señor en su palabra de la vida real. Entonces, en este caso, las mujercitas esas, que son los acomodados espirituales, que lastimosamente en el rapto van a tener problemas. Es decir, los peligros que tenemos del acomodamiento espiritual. Fíjese que, para ir finalizando, también se habla de aquel cómodo del capítulo 25 también, verso 24, que le habían dado el talento. Cómodo el tipo espíritu. No, dijo yo, sí, el Señor, cherada mía, dijo, no, sí. No, sí, yo soy bien amigo del jefe. El problema es que le iban a sacar cuenta. Y cuando le dijeron: mira, ¿y dónde, y tu volado que te di, tu inversión, dónde está tu talento? A mí, yo, como usted, yo lo conozco, señor, yo sé que usted es usted. Acomodamiento. Se dedicó a sus negocios, a sus cosas, a su familia, el tipo, y se acomodó en lo espiritual. Y ahí lo vemos. Le dijo la sentencia que le dijo: mira, le dijo, si sabes vos lo que yo soy, todos nosotros no desconocemos. Mire, hermano, yo le voy a decir esto: nosotros no debemos de ser tan súper espirituales, porque el súper espiritual todo los espiritualiza. Todo dice: no, es que Dios es amor, es que Dios me ama, es que Dios murió por mí, es que Dios no me va a dejar. Esa era la parte de Dios de un lado. La otra parte es la justicia de Dios. Y así como el amor es tan grande de Dios, así es la ira y la justicia de Dios. Similares. O sea que no podemos como querer meter a Dios en nuestros cajones y acomodarlos. No, si es que Él ya murió por mí, no es que. Y en este caso es lo que sucede con este hombre. Este hombre, dice la Biblia, que le dijo: pero vos sabías, le dijo, que eso que te había dado para que tú te desenvolvieras, para que tú ganaras. Si sabías lo que yo era, debías de irlo a meter al banco para que yo ganara mis intereses. Ahí puede ver usted. Por lo tanto, dijo: agarren a este, dijo, quítenle ese talento, dérsenlo al que tiene más, porque al que tiene o al que no tiene se le quitará lo que se le ha dado y se le dará al que tiene más. Y a este inútil, acomodado, damos un amén, iglesia, échenlo a las tinieblas de afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Esto es todo lo que oía el hermano Santos, hijos. Todo el tiempo viví oyendo esto él. Por eso es que ese hombre se convirtió en un general. Porque no le dio comodidad a la vida espiritual. Y no es que nos vamos a salvar por obras. Es que la palabra nos nutre, la palabra nos levanta, nos catapulta. El creyente no debe de caer en el confort espiritual, porque tales descuidos, hermano, nos llevará a grandes males. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo? ¿Por qué no
¿Por qué un Abraham llegó a ser un Abraham? Con esto finalizo. Porque usted ve, busque la vida de Abraham. Todas sus menciones, era un hombre dinámico. Era un hombre que no paraba, era un hombre que empujaba, era un hombre que salía de aquí y venía a poner el altar a Dios. Era un hombre, hermanos, que a donde estaba era su comunión. No había tiempo para la comodidad espiritual. Es que las cosas no se dan por suerte. Aquí en la iglesia no funcionan suertes. En el caso, hermanos, de los grandes éxitos que vemos en la vida de Moisés, hermanos, renunció a la comodidad de las riquezas, de las ostentaciones. Y dice el libro de Hebreos que dejó y renunció y dejó de llamarse hijo de la hija de Faraón y se identificó con el vituperio de Cristo. Y Moisés, hermanos, no lo vemos descansar en el campo espiritual. Lo vemos un hombre que vive legislando, lo vemos a un hombre que vive tocando puertas, lo vemos a un hombre que vive abriendo mares, lo vemos a un hombre que vive, hermanos, endulzando las aguas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. La dinámica espiritual, señores, es la que cambiará el panorama de muerte. El caso de Pablo. Ese hombre nunca estuvo quieto. Es increíble ver la biografía de Pablo en la Biblia. Nunca estuvo quieto. Usted lo ve, los éxitos, hombre. Resucitaban muertos, ponían quieto al diablo. Esos hombres no los detenían en las cárceles. Hombres de éxito. Porque nunca ellos se dieron a la comodidad espiritual. Fíjense que dice el capítulo número 12 y verso 2 del libro de Romanos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. El conformismo, hermano, conformismo es letal para la vida espiritual. ¿Qué es lo con qué concluimos en este momento? Haga un programa, hermano. Deje de ser ese cristianismo que viene un domingo, se sienta ahí, se va a morir, allá el jefe lo está matando. Yo no digo que no trabaje, siga trabajando y siga siendo responsable con sus cosas, pero haga un programa. Dinamícese usted mismo, hermanita. Dinamícese, porque aquí yo no le he hablado profundidad, yo le he hablado de lo que la Biblia dice. ¿Se entiende, Richard? Tú estás oyendo bien ahí, ¿verdad? O sea que esa rutina, hoy voy, y eso es cuando dice que siente y cuando no siente. Y eso es cuando le dicen: hermanito, hoy está el bus, por favor, mi amor, vaya a hacerme el favor. Voy a ir, pues. Terrible el acomodamiento. Nuestra vida la tenemos embebida en esas cosas que perecen, en la familia, en el yo, en el relajamiento propio, personal. Pero el punto es que somos cristianos. Esa es la contrariedad que hay. Está bien el mundo que se revuelque en sus logros y en sus sueños. El problema somos nosotros. Pues el mundo ya está frito, pero usted y yo ya han hecho una inversión por nosotros. Y si usted se acomoda, ¿usted cree que usted va a sobrevivir sin meter el pellejo a servirle al Señor? ¿Usted cree que va a vivir? ¿Quién le va a creer eso? No va a sobrevivir. Si este asunto es, hermanos, esto es dinámica. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya!
allá sus reunioncitas apenas extinguiéndose. Y el anfitrión ahí con la televisión prendida y predicando el otro la palabra aquí. Adormecimiento espiritual. Mire todas las desgracias que vienen. A don Elí se lo llevó la trampa. Se acabó los hijos el viejito ese por cómodo. Por ejemplo, se los digo si les sirve. Mi vida no es que haya sido tan grande en esa área. Pero todos estos muchachos, hijos míos, siempre a mí no me han visto matando el tiempo en cosas innecesarias. Y quieras o no, cuando ven al otro, se motiva el otro. Pero cuando ven el papá cómodo y va a ir a la iglesia hoy, papi, oh, fíjate que mañana tengo que trabajar, hijo. Mira, Juan, ¿vas a ir a la iglesia hoy? No, María, fíjate que mañana tengo que mañanear. Y María se acomoda don Juan, se acomodan los hijos, se acomodan todos. Y es una sola mortandad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Caos! Decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Cristiano debe del ejemplo. El mejor mensaje es que los hijos vean a la nana y vean al tata y vean al tío y vean al otro. ¿Usted cree que estos muchachitos, hijos del hermano santo, usted cree que ellos están ahí porque vieron a un papá flojo? No. Él les inyectó eso. Cierre sus ojos.